Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 367. Punisher de Jason Aaron. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Padilla. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Y somos Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Jesús Morales y Mario Padilla. Y hoy, damas y caballeros, hoy vamos a hablar de Punisher, este personaje, el castigador. el castigador, como dicen los andaluces, ¿verdad? Exactamente. y los Que madrileños nos también. escuchan de aquel lado del Bueno. charco. Entonces, pues bueno, vamos a hablar de Punisher, este personaje que tiene muchísimas facetas y que la gente lo percibe de muy distintas maneras. Sí. Pero antes, quiero comentarles que volví a ver Man of Steel, damas y caballeros, después de ¿cuántos años? Que la vi. Y ¿cuánto fíjate tiene ya que tiempo esa película? fue una experiencia ¿Salió? diferente, te voy a decir por qué, ya viéndola, pues actualmente. Yo me acuerdo que en el episodio que hicimos cuando la vimos, tuve múltiples desacuerdos. En aquella época estaba Miguel con nosotros. Sí, todavía. Ya tiene 10 años eso. 10 Tiene años. 10 años prácticamente. ¿Tan Que la poquito? película ¿Ni que era salió en más? 2013. Ok. Y, pues bueno, estuvimos en desacuerdo en mil cosas, Miguel y yo, ¿no? Y tal vez Sí. un poquito extremo en ciertos comentarios, especialmente porque actualmente vi esta película y pues viéndola en la tele y en mis tiempos libres, pues la veo por partes, no la veo en una sentada. Entonces, Ash Hall. terminé de ver mi primera sesión, digamos, de la película En dos partes. en la Primera. escena en que vuela, en que aprende a volar, en que Ok. descubre esta nave kryptoniana y Superman empieza a hacer sus brincos y empieza a volar y se oye la voz de Jor-El diciéndole, ellos te van a alcanzar en la luz y yo dije, bueno, ¿por qué no me gustó esta película? Hasta ahorita está increíble, o sea, la mejor versión de Krypton que he visto, Jor-El está increíble, güey, un Sí, Jor-El ¿no? que además Russell le Crowe. entra a la acción, güey. Sí. El villano, el personaje el actor que hace que Es fue muy lo bueno que me el hizo actor. volverla a ver, güey, el Flash, la película de Flash, Ah. fue que me hizo volver a ver Man of Steel. Dije, oye, qué villanazo, cabrón, es buenísimo, cabrón. O sea, hasta ese momento la película, yo dije, El actor muy bueno. bueno, Kevin Costner ya como padre, aquella escena que me había molestado muchísimo en donde Híjole, no, bueno, todavía. un bully no sé. golpea a Clark y entonces inclusive su papá le No, pero dice, esto no lo salva, pues sí, a más lo bien. mejor yo también hubiera querido que le pegaras, ¿no? O Superman, también el Clark niño salva un camión de escuela. Esa parte. Y entonces su papá le dice, Jonathan le dice, oye, ¿qué hubieras preferido? Le dice Clark, que hubieras preferido que los dejara morir. Y dice, y la respuesta de Jonathan es, maybe, tal vez, ¿no? Pero ahora como padre lo entiendo, o sea, es que Jonathan estaba pensando en la terrible reacción que podría tener la gente ante la existencia él estaba pensando en su hijo, él no estaba pensando en la demás gente, él estaba pensando Claro que sí, en pero su es hijo, él una a quien posición quiere muy- es su hijo, ¿no? Y Exacto, al mismo pero- tiempo, entonces, se entiende perfectamente la postura de Jonathan y no desde el punto de vista de que Lo del tornado quiera sí se la mamó. Ahí sí no imitar. sé, güey. ¿Cómo? ¿Qué? Lo del tornado sí no sé, güey. Ahí sí Güey, no sé. güey, te propongo que la vuelvas a ver, porque no tienes Intentaré, pero pero lo del vuélvela a tornado sí ver se y me vas hace a ver muy- cómo probablemente lo veas distinto. Ahora, entonces, Entiendo hasta el punto ese de momento vista, del- pero bueno. hasta ese momento yo decía, oye, qué buena película, cabrón. Y sí, fíjate que fui muy rudo con la versión de Jonathan Kent, ¿no? La verdad es que
me gusta esta versión de Jonathan Kent de Costner. Kevin Costner. Y más, además, que hicieron una película Sí, recientemente, ellos dos. Buenísima, cabrón. Que están protegiendo a su nieto. Ellos dos como Ok. pareja. Véanla, es muy buena, no me acuerdo cómo se ¿Cómo se llama? llama. ¿Es Judas Kevin of Costner? Fortune. Son ¿Con Zack ellos Snyder? dos, Kevin Costner y Diane Lane, Ah. como pareja, güey. Buenísima. Es un drama muy Creo bueno, que está güey. en Muy Netflix, bueno. ¿no? No, está en HBO. Ah, Si la ya. quieren ver, Ok. creo que está en HBO, ¿no? Pero es muy buena esa película. Y viéndolos aquí de nuevo como padres de Clark, en fin, me pareció buenísima, güey. Me encantó hasta ese momento. Hasta ese momento. Y luego, pues, ya otro día, güey, la volví a poner, dije, a ver dónde me había quedado. Y, pues, lo primero que dije, cabrón, ¿qué pedo? Pues, las comparaciones con Jesucristo, Bueno, pero, esa parte. pero bueno, tan evidentes, cabrón, No, tan está así, o sea, escandalosas. O sea, hay un momento en que hasta dice Clark que tiene 33 años, o sea, y tiene que ir a sacrificarse con estos kriptonianos. O sea, el Mesías, güey. Hay una escena en la iglesia exacto. que es evidentemente una Es un símil, un referencia al comparativo. Kingdom Come, a la escena de Kingdom Come, donde Superman platica con el sacerdote ¿no? Pero pero toman la cara de Henry Cavill y atrás un ventanal de Jesucristo en el momento en el que está Eso, pidiendo desde perdón, el ¿no? inicio. Entonces, bueno, todo esto y dije, bueno, ¿qué pedo, cabrón, no? ¿Qué pedo con toda por qué esta obsesión con el Mesías desde ese punto de vista, ¿no? Ahí me tronó de plano porque eh, Superman es un superhéroe, güey. O sea, el darle tintes religiosos no viene al caso, al menos desde mi En punto de tu vista caso no tal vez viene al no, caso, pero cabrón. hay una buena, hay toda una discusión completa detrás de todo eso, o sea, De acuerdo, desde güey, los, pero estaba desesperado porque le obviamente, entendiéramos que él quiere decir que Superman era el Mesías, ¿no? exacto. Ay, pues Y las escenas donde lo están casi adorando ahí, aquí en México, según esto, ¿no? En el Día de los eso no fue en Muertos. Man of Steel, Chucho, eso fue Bueno, en pero otra esto es película. después, pero es lo mismo, es Es el mismo el universo. mismo Pero bueno, director, la misma idea. esa es otra Eso película. va, Pero bueno. es otra película, completamente. Entonces, después, el tema de que esta humanidad conoce a Superman como un alien. Cuando el contexto de que Superman es un extraterrestre, pues la gente en general, al menos en el canon original o en la historia que pues yo conozco, pues él mismo se entera hasta después de que es un alien, güey. O sea, él al principio piensa, pues no sabe de dónde tiene estas habilidades extraordinarias, ¿no? Y la gente pues lo ve como simplemente una persona extraordinaria, ¿no? Entonces ya de ahí ya este Superman está aparte de toda esta gente. Y algo que me hizo también un contexto muy distinto es que actualmente, pues para un episodio que vamos a hacer, estoy releyendo todo el trabajo de Mark Millar. Y entre el trabajo de Mark Millar está una serie que se llama Superior. Muy bueno. Y Superior es una reinterpretación del personaje de Image de Superior, que es un símil de Superman. Que Otro de varios. tuvo Alan Moore, que Alan Moore trabajó arduamente en Image para deconstruir la figura de Superman utilizando el personaje de Superior. Escuche nuestro episodio, interesantísimo nuestro episodio de Superior de Alan Moore. Pero en esta historia, Mark Millar lo que busca es reconstruir el concepto de Superman. Y creo que lo hace de una manera exitosísima y excelente. Bueno, o sea, lo que hace es todo lo que debió de haber hecho Zack Snyder para presentar a Superman. Y creo que en vez de pasar tanto tiempo viendo a Superman con el ejército, viendo a Lois Lane en el diario, viendo la destrucción de la ciudad, creo que debió de haber habido un montaje y un tiempo en el que Superman salvaba cosas en la Tierra. Claro, pues esa En es el la que idea, la o sea, gente, a lo mejor que bajara el ponernos una gatito del escena árbol. en Eso donde necesitábamos. Superman salvara algo grande, güey, como la estación espacial en el caso de Superior, güey. Cómo salvó Ajá. barcos Superior, güey. Eso Salvó barcos encallados, cabrón. O sea, para el momento en el que cae este villano terrible en Superior, pidiendo que salga Superior,
En ese momento Superior ya lleva 2 semanas siendo conocidísimo por salvar, o sea, por resolver el problema de hambruna en el Medio Oriente, güey. Superior resuelve el problema del hambre en el Medio Oriente y en África, güey. Llevando, o sea, es verdaderamente el concepto del superhéroe y todos están agradecidos con Superior. Aquí este Superman de Zack Snyder no hizo nada para ser reconocido como el Salvador. Es que es muy emo, es muy introspectivo. Nadie tiene razones para creer en él. Exacto. Nadie tiene razones para... O sea, si es más, es responsable de tantas muertes como fue responsable Zod en ese ataque a Metrópolis. Es lo que le criticaba a Batman. O sea, claro, fue extremo, una cantidad de personas que se murieron en ese momento porque Superman estaba peleándose como loco sin pensar en nada, güey. O sea, entonces, sí creo que la película cae en espectáculo de Día de la Independencia, que creo que ese es el problema, güey. O sea, por hacer espectáculo similar a películas de Roland Emmerich, que ya todos sabemos lo exitosas que resultaron al final, cabrón. Vean 2012. Creo que por hacer ese espectáculo de la destrucción de la ciudad y Zack Snyder dejó morir una gran parte del espíritu de Superman. Y creo que ahí fue donde su concepto del universo DC empezó a morir. Porque iba muy bien al principio de la película. Él debió de darle a la gente de esa, o sea, él dio por hecho que la gente dentro de la película simplemente iba a reconocer a Superman como el gran superhéroe y el salvador, nada más por ser quien es, porque es Superman, güey, porque vino y lo salvó del kryptoniano, güey. Si me lo dices así, yo desde mi punto de vista, güey, están metidos todos, güey. O sea, ese cuate lo conocía, el cuate estaba metido aquí en la Tierra, ¿qué vino a meterse aquí? En fin, nadie tiene ninguna razón, ni siquiera Luisa Lane tiene una razón real para creer en él de esa manera. Bueno, no, Luisa Lane sí, porque fue la única que se dio cuenta que estaba siguiendo la historia. Exactamente, que vio, pero ni aún vio eso, pero ni aún en las cosas que descubrió Luisa Lane hay muchas cosas heroicas fuera de lo que descubrió que hizo en la plataforma en el no, mar. ella sí se enteró que salvó a los del y es lo único que hizo, es lo único que hizo. De ahí en fuera se enteró que destruyó en un bar de carretera, le destruyó el tráiler a un güey. Pobrecito. ¿No? O sea. Sí, o sea, no te presenta al Superman. No nos presentan un verdadero Superman que se haya ganado ser Superman. Exacto. Y ese es el gran problema con esa película. Es el gran problema de esa película. Entonces yo lo que quería decirles es, busquen Superior de Mark Millar. Y ahí van a encontrar Vaya, se lo debieron de haber dado a Zack Snyder, ese cómic, debió de haber consultado a Mark Millar, güey, porque fíjate que Mark Millar entiende muy bien a Superman, cabrón. Y Mark Millar ha escrito mucho Superman. Y el güey lo entiende perfectamente, cabrón. Pues entonces, es más, o sea, hay una recopilación de Superman Adventures, porque él comenzó a escribir, cuando era un escritor novato, le dieron la chamba de escribir las aventuras de Superman, la adaptación de la serie de animación, entonces muy bueno, son muy buenos los números, entonces pues bueno, la animada es muy buena también. Pues eso es lo que yo quería decir, o sea que de momento me pareció muy buena, yo hasta me pregunté qué pedo, por qué no me había gustado, pero la siguiente parte fue donde me di cuenta y me acordé y pues me volví a dar cuenta de todos los problemas que tiene la película con el argumento que daba Miguel, me acuerdo, que o sea que nunca habíamos visto una película así de Superman tan extravagante, tan bombástica, con tanta acción y así. Bueno, se ve muy bien. El alcance de la película es inmenso, güey. O sea, empieza en Krypton, cabrón. Sí. Y todo lo que vemos en Krypton, o sea, es una película épica, güey. Es una película. No se le qué bárbaro, cabrón. Está tremenda, güey. Visualmente está muy bueno. El problema es el manejo del personaje, güey. De hecho, esa escena en donde aprende a volar es excelente, güey. Es buenísima. Y con el diálogo de Jor-El es buenísima, cabrón. Pero desgraciadamente el problema es cómo
deja ir tanto del espíritu de Superman por caer en ver la Casa Blanca explotar, güey. No, y además, algo que tú decías, nos decías ya en privado y sí es cierto, ¿no? O sea, estas palabras de, por ejemplo, Llorel, ellos te van a seguir en la luz, tú haz algo positivo y ellos te van a encontrar en la... Todo esto no pega con el final, o sea, no sé, es una historia, no sé. Te estás entrecortando muchísimo, Sí, Pedro. mucho. A ver si puedes darle una Ya regalada. se trabó, mira. Ya te Me trabaste. lleva. Ya te Es que dejamos. está en el Ya. Spider-Verse, Ya. se salió de su Sí, realidad es que y por eso está, se glitchea. está en otra realidad, mi querido Pedro. Está en la Bueno. realidad de Max Headroom. Hola, ¿ya me oigo o no? Ahorita A ver, regreso, Pedro, a ver pero si es puedes que hacer algo ahí con el internet. está No sé, intermitente a lo mejor tu audio. Cuando empiezas a hablar tratar mucho, de Yo digo desconectar otros que- dispositivos que lo estén usando y se a lo detiene mejor tu internet. No, Pones pues el ya, video a y ver. lo pones cuando hables. Puede ser el video, a eso a veces ayuda para que... Eso Vamos hace a hablar muchos hoy ya, aspectos. hablando de otras cosas, vamos a hablar de Punisher de Jason Aaron, que es Jason una Aaron. serie que salió de 12 números de Marvel, que desde 2019 no había habido, pues había estado en el congelador Punisher. ¿Ah, Lo sí? que sí es que ha habido, pues, mucha controversia alrededor de Punisher, específicamente Uf. el símbolo de Punisher. El Ah, bueno, símbolo de ahorita sí. Punisher ha sido... Siempre ha sido un personaje controversial, de todas formas. ha sido utilizado por grupos extremistas, por el ejército de Estados Unidos, por la policías golpeadores. policía de Estados Unidos. Y ya de la manera más escandalosa, en el día de la invasión del Capitolio se le tomó una foto a un tipo que tenía inclusive esposas de plástico en la mano, Y traía esa con madre. el símbolo de Punisher en el pecho. Entonces, Órale. es definitivamente un No, ya símbolo se que para volvió grupos extremistas en político. Estados Unidos se lo han apropiado para demostrar que tienen ideas Radicales. radicales. Y esto malentendiendo el concepto de Punisher. Creo que es muy similar Híjole. a lo que pasa con el símbolo de Superman y los mamados. No sé si ustedes... Sí. Bueno, yo lo he visto muchísimo en el gimnasio. No falla un mamado que trae su tatuaje de Superman. Bueno. O, por ejemplo, en mi gimnasio hay el instructor, güey, que es un imbécil. Su carro lo trae pintado de Superman con símbolos de Superman por todos lados. Y el güey pide que le digan el super. Cálmate. Habías dicho lo mismo con Iron Man. Chaparro mamado, güey. Pero entonces lo que pasa es que esta gente... Forma de malinterpretar. Yo siempre he pensado que muchas personas destilan lo que no quieren saber qué pedo, o que les da hueva, lo destilan a su característica. Muchas veces. Que cada ellos quien ve lo que ellos perciben que es la característica más sencilla, ¿no? Y el Superman lo destilan como fuerza. Simplemente para ellos, el símbolo de Superman significa fuerza. Ellos se perciben a sí mismos como fuertes y quieren demostrar que son fuertes. Entonces se apropian del símbolo de Superman. Porque es el más fuerte. Porque es el más fuerte, güey. Y entonces bueno, eso es lo que entienden Superman es ellos Goku, como Superman. es una u otra. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, el caso de Calvin haciendo pipí. Que lo vemos en un chingo de camioneros, güey. Que de hecho es, aquí en México el símbolo de Calvin haciendo pipí es soy malandro, cabrón, ¿no? O si ves a un güey con el tatuaje del símbolo de soy malandro, cabrón. Sacando de contexto totalmente a Calvin, conocemos totalamente el personaje de Calvin y no es un personaje malicioso ni de cerca, güey. Bueno, es que aquí Sin embargo, esta gente se lo apropia, claro, pues aquí en México ellos no saben ni siquiera quién es Calvin, güey, no saben qué, solo ven un niño haciendo pipí con cara de malandro, güey, y es lo único original, que perciben. Alguien lo dibujó extra, es totalmente, entonces, no es del autor. Entonces se apropian del símbolo de Calvin haciendo pipí, sin saber realmente cómo es Calvin, sin saber realmente cómo es el personaje o el cómic, y se lo apropian y para ellos significa otra cosa y lo tergiversan totalmente y lo destilan a su concepto más sencillo, ¿no? Es el internet. Prácticamente eso. Pues no es tanto, o sea, es el internet y la gente, güey. Bueno, la gente, claro, obvio que la gente en internet, no me refiero a los cables que van alrededor del mundo, sino me refiero a la gente y cómo interpreta estas cosas. O sea, hay muchos casos así
Pero el problema es no es que interpreten las cosas. No es que interpreten. No es que malinterpreten, ni siquiera las conocen, ni siquiera güey. eso. No saben. Ya te entiendo, sí. No conocen a Superman, no conocen falta de a información Kal-El, a veces, es muchas cosas. conocen a Frank Castle, güey, ¿no? Entonces, Entonces, estos grupos extremistas, pues como te digo, simplemente reducen el concepto de Punisher, Frank Castle, al concepto más reducido. Es el tipo que mata criminales. Esa es la característica. O sea, sin compromisos, sin rodeos, lo que hace es matar criminales. Entonces, estos policías extremistas, esta gente que patrulla la frontera ilegalmente o también extralegalmente patrullan la frontera, traen el símbolo de Punisher. Porque para ellos, la gente que cruza la frontera ilegalmente son criminales y hay que tratarlos como Punisher trata a los criminales, ¿no? Tal cual. Entonces, tienes esta apropiación total de estos símbolos, una apropiación malentendida que pues ha llegado al punto de que personas relacionadas con cómics han pedido, inclusive alguien que, bueno, yo conozco y ustedes lo conocen también, hemos platicado de él varias veces, el güey que hace el canal de YouTube que se llama Comic Tropes. Él mismo hizo un tweet en donde le pedía a Marvel, oigan, o se deshacen de Punisher o a ver qué hacen, pero esto no puede seguir así, ¿no? Punisher está siendo totalmente malentendido, ¿no? Entonces, eso es por una parte. Estrictamente lo que dijo el güey de Comic Tropes tuiteó de hecho la foto del tipo con el símbolo de Punisher en el Capitolio y dijo, esta gente que invadió el Capitolio hoy estaba usando un símbolo de Punisher. Yo digo que Marvel ya aplican las leyes de derechos de autor de manera agresiva para que no se imprima en cualquier parte, o ya sea eso, o abandonen por completo al personaje. No puedes permitir que tus personajes sean utilizados por terroristas. Eso es lo que tuiteó el güey de Comic Tropes, ¿no? Entonces, la verdad es que esta susceptibilidad de Punisher de utilizar el asesinato como solución al crimen ha sido su característica definitoria, ¿no? Desde el principio. Sin embargo, no quiere decir que Punisher no tenga escrúpulos. No quiere decir que sea un personaje unidimensional totalmente. Yo creo que ha evolucionado mucho desde las primeras que lo plantearon. Por supuesto, de hecho, a mí lo que me ha parecido muy interesante es hay muchas versiones de Punisher todos los escritores que se han preocupado tanto por hacer que nosotros como lectores tengamos empatía por Punisher. Y es algo difícil, cabrón. Es difícil. Es algo difícil, pero muchos lo han logrado, ¿no? Y han logrado crear un personaje multidimensional. Pero bueno, desgraciadamente actualmente el símbolo de Punisher está sufriendo una apropiación específicamente por grupos de ideas muy extremistas, ¿no? Entonces, es que de entrada siempre el personaje tuvo esa dualidad, o sea, sí hace cosas muy malas, pero tal vez tiene varias capas y buenas. Entonces, esas cosas tan extremas, pues realmente ahí están, o sea, el ejemplo ahí está, no lo puedes negar que Punisher se ha comportado de esa manera, y esta gente, pues, lamentablemente lo está tomando. Entonces, a ver, la pregunta es, ustedes son Marvel Comics, ¿qué hacen? ¿Como Marvel o como autor? Pues no podemos hablar como actor porque mira, Jerry Conway es el creador de el creador de Punisher y él no tiene nada que él simplemente lo que él diga no tiene relevancia. Ya Punisher es de Marvel, pertenece a Marvel. Exactamente. Pertenece a Disney incluso ahora, o sea, ya no puedes, tienes que hacer. Podemos hablar del creador y podemos hablar que es Jerry Conway, y podemos hablar del dueño del personaje. El dueño del personaje es Marvel Comics. Entonces, Disney. Si tú eres C.B. Cebulski, editor en jefe de Marvel, ¿qué haces? Yo mato al personaje ya.
Lo Lo retiro matas. un rato hasta que sea conveniente volverlo a sacar ¿Cómo y lo sacarle más retiras, dinero. Gustavo? ¿Cómo lo retiras? A ver, Pues simplemente no lo No le publicas, das serie. no haya de serie entrada. y lo Exacto. pones en un cajón hasta que ya sea conveniente sacarlo para sacar más dinero. Porque Ok. obviamente no te puedes hacer ese personaje porque obviamente y nomás lo sacas de repente para que no pierdan los derechos o cualquier cosa legal ahí de repente, pero nomás lo retiras. Pero eso es como editor, Ajá. como Ajá. yo no ponga, Pues, como autor, ahí estaba mamón de, que yo me imagino que si yo hubiera inventado al Punisher o tuviera alguna injerencia sobre él, todo eso, lucharía por el personaje y haría una historia nah. de lo que verdaderamente es Punisher. Ese sería Bueno, una cosa idealista, pero Ok. por eso no puedo separar el pensamiento autor sí. malvada corporación quiero dinero. Ok. A eso, bueno, a Pedro. eso Porque vaya. ahorita con me voy a aventar tantito de que ya anunciaron el nuevo Punisher. Está todo analizando el póster y todo lo que han dicho de él. Quieren al Punisher, pero no quieren al Punisher. Quieren un Punisher que pueden meter en juguetitos con pistolas de juguete Obvio. y con muchos colores y así de repente y que sea, el juguete es serio, no es serio, apropiado para todas las familias. Exacto, la versión de Disney. A ver, Pedro. Pues yo creo que y me iría con lo que dice Chucho, ¿no? Matar al personaje como tal, o Matar al sea, personaje. que muera y que muera de una manera en la cual justamente quede claro que pues todos los que están enarbolando algo de él, pues no, nada que ver, ¿no? Eso sería lo que se me ocurre a bote pronto, pero bueno, Ujú. Eso sería de, así. a bote pronto, como Sí, sí, dices, sí. pero claro, con sus aristas, o sea, porque pues necesitarías hacer una historia con la que Ah, no, claro, tendría que ser una historia, plantees que todo eso está mal y o sea, no nada más así, exactamente, o una sea, historia usar muy el bien personaje hecha, para pero eso, pero terminar este claro. tipo de personajes que son así tan, Voy tan a hablar muy ambiguamente hipotéticamente. agresivos. Voy a hablar muy hipotéticamente. Tal vez podrías, y no estoy hablando de qué es lo que yo haría, ¿no? Estoy hablando Ujú. hipotéticamente. Igual todo eso es Pondría a un puros escritor. supositorios. Mm. No, pero no estoy hablando de lo que yo haría. Pondría a un Ah, escritor, buscaría a un escritor que sea conocido por destrozar personajes, ok. ¿no? Un escritor que tenga ya experiencia destrozando el Un concepto de un personaje. personaje, Ah, ¿no? ok. Buscaría un escritor así, no ¿Qué sé quién será? ¿Qué pueda ser será? por ahí en Marvel, no tengo idea. ¿Tom King, tal vez? Un escritor que tuviera experiencia destrozando el personaje desde su motivación más primaria, ¿no? Y entonces, una vez que pusiera ese Zack personaje, Snyder, entonces. haría pasar a Punisher por la tortura más terrible. Lo retconearía hasta el punto de que es el personaje más unidimensional que te puedas imaginar. Retconearía al punto de que nada en su historia tiene sentido. Desde el principio el tipo estaba loco. Ok. Después, pues lo que haría sería simplemente una vez que está destrozado y que, es más, pondría mis personajes más populares, diciéndole, Está no mal sirves lo para que hace. nada, eres una porquería, y todo lo que dice la gente de Punisher, dándoles la razón a estos grupos. Ok. Y una vez que hiciera eso, me dejaría una puerta trasera por si en algún momento puedo usar a Punisher. No lo mataría, lo dejaría tal vez, no sé, en una dimensión alterna. En el antena donde se convertiría en el nuevo Ghost Rider 2099 en algún punto Exactamente. más Eso adelante, es lo ¿no? que haría, tal vez, ¿no? No, nada parecido con la realidad. Mm. Y el único problema con esta teoría, el único problema que sucede con esta teoría, güey, es que estos grupos no leen cómics, güey. De hecho, el problema inicial Bueno, ese siempre ha es sido que el estos problema. grupos no leen cómics. Sí, o sea, Pocos. es Pon lo tú que primero uno que tienen que entre 10. entender, güey. O sea, la raíz de este problema es que estos grupos son una bola de imbéciles extremistas que lo último que hacen es leer lo que sea, aunque tenga dibujitos, güey. No lo van a leer, güey. Entonces, los únicos que perderían en esta situación, pues, teórica que estoy mencionando, pues, Ajá. ¿quiénes son? Los lectores y la gente que le gusta Punisher. Sí, de entrada los fans, sí, o sea, Así es.
completamente afectados. Pero pues, como siempre, pagas uno por Entonces, otro. y pues bueno, esta situación hipotética que acabo de mencionar, pues es exactamente lo que hizo Marvel. Exacto. Lo que Es hicieron muy fue hipotética, entonces. destrozar al personaje desde sus cimientos más profundos, quitándole a su tío Ben y a su Martha Wayne y a su Thomas Wayne y destrozándolo desde sus motivaciones más iniciales, convirtiéndolo en el personaje unidimensional. Unidimensional, ¿eh? Además es, para colmo, teníamos un personaje de muchos recursos. Y aquí Sí. nos plantean un personaje que depende al 100% y ni siquiera de lleno de los poderes que le dan, ¿no? Bueno, Es al un final sí, tipo- pero aún así, tiene sus puntos Entonces, Sí. donde hace ¿divertida la serie? Sí, está divertida. entretenida, bastante. Pero Controversial, qué complicado. terrible manera de destrozar a Punisher, qué deconstrucción tan brutal, güey. Entonces, vamos a hablar más. Ay, qué raro que más de ningún lleno. fan de Punisher haya puesto Mira, algún ahí sí conocido. estoy completamente en desacuerdo contigo, porque a mí la historia al contrario me gustó mucho. O sea, está buena, pero sí, A mí también entiendo me lo que gustó. dice Bueno, Mario. O sea, está buena, desde el pero punto de vista de imagínate, que con imagínate, todo este güey, aspecto, yo te la mucho- recomendé, Pedro. Exacto, yo te dije no que la lo recomiendo. leyeras. A mí también me Imagínate gustó. esto, Pedro. A ti te encanta Daredevil y que hicieras una historia de repente que tú no sabes por qué. una de- Te dicen que es un niño llorón, que de repente que estaba loco Bueno, y que eso le es pega a la otra cosa. gente y que nomás porque sí, ¿qué crees que no te hace ruido? Realmente, Es un retcon. Justamente Bueno, no. a ver, dinos, Pedro. porque al contrario, o sea, a mí se me hace sí, efectivamente, te doy la razón de que es una deconstrucción, pero a mí es una deconstrucción que me gustó mucho, que se me hizo, la verdad es que muy bien hecha, que por momentos sentía que se podía caer. En primer lugar, ¿Con qué? me gusta mucho cómo, pues, desde el principio, cuando parece que se va a caer, en mi opinión, que fue por ahí por el segundo número, yo dije, puta, esto sí me hizo demasiado ruido de que, oye, Frank Castle a los 10 años ya hacía estos dibujos de violencia, estaba enfermo mental ya, Spoiler. el enfermo mental porque nació, y sin embargo, y no se me hace un spoiler, porque ese es un detalle así que bueno, pues va en este doble sentido, tanto cosas, cosas superheroicas, cosas sobrenaturales, de acción, con estos flashbacks que tienen que ver con la cuestión del personaje, con la cuestión emocional de él desde el principio, y y que bueno, pues ya cuando por fin va profundizando, el contrario, a mí me encantó porque yo sentí que le daba más sentido todavía el hecho de que él desde antes de la guerra estuviera dañado, porque cuando entiendes por qué estaba haciendo esto, por qué estaba haciendo todo lo que hace, bueno, sentido que A ver, terminado te como estás entrecortando mucho, pero a ver, lo que te entiendo, Pedro, es que te da más sentido porque pues ya era un psicópata desde antes. no era un Es que no te lo psicópata desde antes. plantean tanto así. Había estado muy dañado desde antes, ¿no? Y me encanta cómo te deja clarísimo cuando le ves lo primero que le sucede de niño, le afecta porque él, de todo el barrio, él es el más sensible, te lo deja clarísimo, ¿no? Entonces, me encanta cómo el autor bien específico, que justamente muchas veces a los que están más dañados, los que son a veces más violentos, y ojo, lo he visto en algunas personas que se han enfrentado a cosas, los que tú dices, no, pues es que está más loco, está más dañado, es porque es más sensible que el resto de los demás, ¿no? Los que estaban ahí vivieron algo similar, pero él parece más desequilibrado o agrede más, porque a él le afectó, le dañó mucho más, es más sensible que los otros. Y eso lo deja claro, ¿no? Vive algo Punisher de niño, que todo el barrio simplemente lo ignoró. Él no podía dejar de tenerlo en su mente, ¿no? Y eso me encantó. Entonces, me gusta mucho cómo... Es una buena razón. Es una combinación de la corrida de Jason Aaron con Doctor Strange con Bastiños. Ese proyecto de Image que, por cierto, no terminó
gustaba, pero que sí tiene un cierre, que la verdad es también muy brutal y nos habla de los orígenes de Jason Aaron como niño, ¿no? Bueno, mira, yo mis argumentos son, tú tienes un personaje que ha demostrado en múltiples cómics ser altamente inteligente, lo cual no demuestra en esta versión. Esta versión, de hecho, te podría decir que es una persona muy tonta, muy simple, muy controlable, muy manejable. Un poco. Demuestra que no está loco. Discúlpame, pero la versión de Mike W. Barr, por ejemplo, originalmente pues sí está no tiene nada, bueno, tiene conforme lo fueron desarrollando y pero creo que varios escritores, te repito, la versión de Mike W. Barr, que es como yo lo conocí, no estaba loco, güey. Creo que lo estás confundiendo con Mike Baron, pero bueno. Mike Baron, tal vez. Pero probablemente sí, es la versión que yo conocí, es los cómics de Punisher que publicaron aquí en México. Sí, era Mike Baron, no era Mike W. Barr. Ok. No pasaría el nombre de Araña, nada más. Y realmente aquí presentan un personaje que es muy lejos de esa persona, altamente inteligente, altamente lleno de recursos. Después nos presentan este retcon en donde trivializa por completo la razón principal de la guerra de Punisher. Sí. Además, creo que está profundamente malentendida la guerra de Punisher en esta serie. Es que Jason Aaron no entiende a Punisher, no lo respeta. Creo que su objetivo no era hacer una historia de Punisher, su objetivo era destrozar a Punisher. Entonces, esta idea de el tipo era un sociópata desde niño, así nació. Era un sociópata. Y lo que veo aquí además es que las características que tiene Punisher desde el principio, el personaje de Punisher. Simplemente tú lee Punisher War Journal. ¿Cuál es la característica principal del cómic de Punisher War Journal? Y que es una de mis características más chidas de leer un cómic de Punisher. El diálogo interior de Punisher. El diálogo interior de Punisher siempre ha sido chingoncísimo, cabrón. Dependiendo de quién lo escriba, obviamente, pero obviamente ahí logras hacer conexión con el personaje, ¿no? Jason Aaron no se atrevió a hacer eso aquí, evidentemente. Hay una entrevista en CBR que está hablando que para hacer más temible al Punisher, que en esta serie lo buscó, primero que nada, le quitó todos los cuadros de diálogo interno a Punisher para que nomás viera sus acciones a ojos de otras personas. Para no darle razones también a la gente de empatizar con él. Exactamente. O sea, esta serie busca al máximo de que tú veas a Punisher como un personaje. O sea, es evidente. Que tiene ya hasta en el último número nos lo dicen todos los superhéroes. O sea, es lo que nos dicen todos los superhéroes. A ti no te debe de gustar Punisher. Punisher es un personaje que tú no debes de conectar con él. Con eso realmente no, o sea, además, esto que lo repitieron 1000 veces en el cómic, que es la primera vez que yo lo había visto. Que hasta Moon Knight, no mames, qué pedo con Moon Knight, güey, diciéndole, ay, chinga tu madre, ¿qué pues pedo? Moon Knight está bien pinche loco, o sea, no mames. Wolverine también, güey, todos bien locos, güey, le vienen a decir no mames, qué pedo con esa mamada, güey. Wolverine viene, se pone su sombrero de persona. Sí, güey, y viene y le dice, güey. ¿No? Le dice, oye, Frank, ahora sí te la mamaste, Frank. Ahora sí te la mamaste. Ya nomás faltó que saliera Doctor Doom y Magneto dice, güey, que Doctor Doom sacara su lagrimita, ¿no? Sacara su lagrimita como cuando. Doctor Doom. Cuando las Torres Gemelas, ¿no se acuerdan que sacó su lagrimita? Ahí también lo hicieron llorar. Que todos los villanos siempre tienen su noche de salida. Bueno, entonces, tienes un personaje totalmente unidimensional, güey. Unidimensional al máximo porque, pues, no sabe. Entonces, se retconea al máximo desde el punto de vista de que es más, ya era un sociópata que fue a la guerra por gusto. Fíjate lo que nos ponen en este cómic. Como para escapar de su familia. Fue a la guerra por gusto. Estuvo feliz en la guerra. Fue feliz. O sea, se fue sociópata y regresó sociópata con estrés postraumático. Más todavía. ¿No? Nunca fue buen padre. Nunca fue buen padre.
Nunca fue buen esposo, ¿sí? O sea, el objetivo es crear una persona detestable. O sea, es retconear, porque además, a pesar de todos los cómics que hemos visto en donde Punisher es buen padre, lean Punisher año 1, ¿no? Punisher es buen padre, tenía una buena relación con su esposa, lo hemos visto en múltiples cómics, ¿no? La serie de Rick Remender, en donde de hecho querían revivir a su familia, güey, y Punisher les dijo, no, porque el mismo Punisher se da cuenta de que no, o sea, revivir a su familia es antinatural, ¿no? Súper católico el güey aparte. Entonces, tienes se ignora por completo toda esa historia para darnos un personaje con ningún tipo de profundidad, con ningún tipo de razón de vivir, de motivación. Su familia no era su motivación, él no quería a su familia, no le interesaba a su familia. Es lo que nos está diciendo Jason Aaron. Mira, este personaje no le interesaba a su familia, era un psicópata desde un principio. Ahí es donde yo creo que al contrario, yo no lo veo como un personaje dimensional, justamente por eso, porque te muestra Jason Aaron y se toma el tiempo de ver, de que captes, de que entiendas cómo la violencia estuvo en su vida, cómo lo dañó y destrozó a este personaje, y cómo es un personaje que hace todo lo que hace, se entrega a esta violencia, se entrega a esta furia, porque desde antes y desde muy temprano estuvo dañado. O sea, creo que, y así es como me gusta más el Punisher. A mí no me gustaba, sobre todo en los últimos números, ya cuando Mike Baron lo estaba escribiendo, porque se me hacía un tipo que, sí, o sea, a veces hasta pecaba de inteligente, hasta parecía que estaba, pues, como que en un videojuego o estaba decidiendo matar gente, pero no se notaba el daño que él tenía en muchas de estas historias. Alguien para dedicarse al 100% a lo que hace Punisher, a que lo madren, a matar gente, debe de estar emocionalmente muy dañado. Y aquí te justifican perfectamente pero Pedro, eso. A ver, ese daño emocional viene de la muerte de su familia, no de antes. Pues aquí simplemente, eso es lo que te reconea y es donde truena por completo el personaje. No, a mí al contrario me gusta más, porque, y no se me hacía unidimensional por eso, porque justamente el tipo, con todo lo dañado que está, sin embargo, se aferra a su familia, intenta meterse lo posible. Sin embargo, como muchas personas que han sufrido de violencia, como muchas personas que han pasado a través de la guerra, de un montón de cosas, al final pierde la batalla, no puede. Y ojo, ahí es donde dice, bueno, es que era tan bueno para matar. Sí, hay una parte al final donde dice, es que era tan bueno en la guerra por eso, porque el tipo estaba dañado, ¿no? Porque no le importaba su vida. Entonces, ahí yo creo que sí, al contrario, está dando la clave, dando la clave porque alguien que aprecia Punisher, alguien que admira Punisher. Ya no te oímos, Pedro, es que te estamos oyendo, discúlpame, pero es que te estamos oyendo la mitad de lo que dices. Sí, güey. Bueno, les comento rapidito de la misma entrevista que le dieron a Jason Aaron, cito CBR cuando hace reportajes buenos. Estaba diciendo que ahorita que la gran inspiración ahorita para hacer este Punisher fue todas las obras de Garth Ennis, que quería hacer algo así en este cómic. Nomás imagínate. Y en otro habló sobre la continuidad que ya le da, que es súper fan de los cómics, no lo dudo, porque se divierte mucho para hacerlo, pero a él le cuesta un huevo le cuesta mucho trabajo seguir todos los detalles de los cómics y prefiere divertirse en ellos. Cuando agarró el Thor ese de cuando estaban en Oklahoma, lo primero que hizo fue quemar a Oklahoma con sus propias palabras, y cuando terminó y entró Donny Cates para escribir Thor, dijo, pues, hoy que son bien los cuates, están platicando, dice, tú haz ahí te entrego Thor, tú haz lo que quieras, destroza todo lo que hay hecho, tú sé feliz con lo que hay ahí, tú sé feliz, tienes las riendas sueltas. Obviamente yo tengo entendido que usualmente los autores que tiene como Marvel de este lineamiento de la caja de juguetes,
puedes hacer todo lo que quieras y ya cuando acabes los ordenas en su cajita para que el siguiente escritor empiece desde la base de ese personaje. A veces te dejan un tiradero ahí que puta, a ver ahora qué, a ver cómo le haces ahí. Ya se me perdió uno, pero pues ya le faltan 2 pistolitas, pero ahí te lo dejé. Entonces, Pedro, ¿tú crees que esta historia es una inspiración de Jason Aaron que no tiene nada que ver con la apropiación del símbolo de Punisher y la demanda de múltiples personas? A ver, no. Sí influyó, pero la resolvió bien, o sea, sí. ¿Te parece bien resuelta? Tanto como unidimensional, tal vez porque no vemos su punto de vista solamente. O sea, a mí sí me pareció que estaba muy distinto a lo que yo conocía de Punisher en algún momento, o sea, de lo que fue, o sea, claro. La familia ese era el detonante, o sea, el hecho de que le quiten eso, pues sí, como que te disuelve el personaje un poco, como para, no sé cuál era la intención realmente, si como dices, era destruirlo. Claro, yo quiero que vean, mira, yo quiero que vean nada más, y quiero que se abran un poquito a ver esta porque además es como que la bestia me obligó desde el principio, ¿no? Básicamente la idea de esta serie empieza con un cliffhanger muy interesante en donde pues Punisher entra a un cuarto y pues está su esposa viva gracias a que la mano la revivió, ¿no? La orden de la mano, estos ninjas, super ninjas diabólicos. Pinches ninjas locos. Y me refiero al pie, pero bueno. Quieren que sea su líder, ¿no? Entonces, en gran medida, el cómic se mueve un poco hacia esta pelea con Ares, el dios de la guerra, que está traficando ¿Qué no fue armas? Realmente toda esa parte, ya sabes, a mí siempre este pedo de las deidades, sí, pero nunca ha hecho clic conmigo. Vengador Ares también. Okay. Bueno, entonces, Avenger. no hizo mucho clic conmigo, pero, y realmente empecé a leer esta serie porque, Daredevil me llevó a esta serie, o sea, he estado leyendo, bueno, siempre tiene unos 10 años que leo Daredevil mensualmente y ahorita la serie de Zdarsky es excelente y pues Zdarsky hizo mucho crossover con Punisher, ¿no? Entonces, que realmente la parte de Zdarsky es notoriamente más. Sin embargo, se ve que le dijeron no te puedes meter con Punisher. O sea, todo es del lado de Daredevil, ¿no? Entonces, yo lo que quiero mencionar es que, y la parte que quiero que ustedes consideren, al menos abran la posibilidad de que puede ser así, es que el objetivo es destrozar a un personaje creo que es un experimento en donde es la primera vez que se hace algo así en un personaje de cómics famoso, ¿no? Un personaje de cómics tan popular como Punisher, o sea, es que popular, redituable, ha tenido 20,000 películas y en los 90 tenía como 6 series al mes casi. Sí, y no solo eso, sino que creo, también ya, no es la primera vez que Jason Aaron lo hace. Jason Aaron, la verdad es un escritor que sus saltos. Siempre pienso que tiene buenos conceptos, empieza bien las historias, pero a veces se van tan largas y tarda tanto da tantos rodeos en cerrar sus conceptos que la verdad es que a mí siempre me parece muy difícil seguirlo. Ahora, aquí me gustó verlo en una serie corta, autoconclusiva, en donde pude ver una historia completa hecha por él, que no les voy a mentir, la verdad la historia me gustó mucho, tanto que se las recomendé a estos güeyes y les dije, oye, léelo, está muy chido, güey, léelo, y está muy bueno, o sea, realmente bien contado, está además. bien hilado, está bien contado, sin embargo, no puedo evitar ver la hazaña en contra del personaje de Punisher. Sí. Imagínate que si no conocieras a Punisher o muy por encimita. Claro, pues simplemente es un psicópata, vaya, me parece que a lo mejor Alan Moore tuvo más respeto con Rorschach que Jason Aaron con el pobre de Frank, ¿no? O sea, realmente
fue una hazaña tan terrible, una desesperación tan grande porque todos los personajes lo desaprobaran, el demostrarnos a los lectores que debemos de desaprobar a Punisher. Punisher es un personaje que no debe de ser aprobado por nadie, es lo que está desesperada esta serie por hacernos ver. Y de entrada tienes razón, o sea, ¿quién se va a identificar con un psicópata que le dispara a gente que tira basura en la calle? Ya te la mamaste, yo nunca vi a Frank. ¿Cómo no? Pero no, Eso, en el número del Hombre Araña, así aparece, güey. Está trepado en una azotea y ve a una pareja que tira basura. ¡Ah! Es un crimen y les dispara desde arriba, güey. Así es como conocí a Punisher yo. Yo lo conocí probablemente es el mismo caso de cuando Batman mataba con una pistola en los primeros números que conforme avanza y se desarrolla el personaje que pegó, ya le están dando sus cualidades y lo están construyendo. Y luego también lo hacen pasar por el sufrimiento más terrible que pudo haber pasado Frank. O sea, imagínate tú el hecho de que para empezar, a mí me parece que el balazo en los huevos, güey, es que su esposa le iba a pedir el divorcio ese día. Sí. O sea, es el destrozar por completo cualquier tipo de motivación que pudiera tener Frank. Y luego, es como si a Batman Thomas Wayne hubiera sido el jefe de todas las mafias y por eso se hizo millonario. Tampoco. Ya sucedió eso exactamente. Sí, pero ahí en los cómics por eso lo dices. Sí, por eso lo dices. Bueno, entonces, sucedió en los juegos de Telltale, güey, también esa madre. En los juegos de Batman de Telltale. Bueno, entonces eso, o sea, y luego que venga su esposa y le diga, primero le dispara y luego le dice, eres una porquería, hiciste todo esto en nombre de tus hijos. O sea, porque pues sí, ¿no? O sea, es cierto, güey, Pues sí, pero no era realmente... Pero imagínate el sufrimiento por el que está pasando Frank en ese momento, güey. O sea, este güey necesita ir a terapia desde yo lo estaba leyendo sufriendo, o sea, o sea, Jason Aaron aquí decidió hacer la tortura más terrible que le podía hacer pasar a Frank, aparte de despojarlo. Además, creo que a lo que me refiero con que malentienden su guerra, es que la guerra de Frank no es voy a matar criminales hasta que revivan a mi familia. Es consigo mismo la guerra. O sea, su guerra no es de que revive mi familia y ya está mi familia, entonces yo termino mi guerra. No es así. O sea, es una guerra que sucedió por lo que le hicieron a su familia, ¿no? Y entonces la guerra es consigo mismo, con su conciencia, con su manera de hacerla. O sea, no se va a detener porque pues regresó. O sea, es una guerra ideológica, no es, o sea, es una cosa muy malentendida como decir el terminar su guerra porque pues a fin de cuentas regresó su esposa, ¿no? O sea, y te digo, lean esta corrida de Rick Remender, cómo manejan el tema de que regrese su familia. Esa corrida donde se termina volviendo Frankencastle. Sí. Sí. Pero pues ya, o sea, hago la comparación porque pues ahí está por regresar su familia, güey. Y fíjate, creo que inclusive en esa historia está mejor manejado el hecho de cómo maneja Frank el hecho de que regrese su familia. Imagínate, en esa historia. Caray. A mí me gustó porque, te digo, no se me hace para nada el personaje, porque sí, o sea, está dañado desde el principio. Y me encanta esa versión de Punisher. Me gusta cómo, de todas maneras, él, sin embargo, aún con todo y que está con la mano, siempre intenta poner su moral, su grado, a lo mejor, pues torcida, muy perdida, muy más que torcida, porque ni siquiera es torcida, muy perdida, ¿no? Porque está muy perdida, sí busca de alguna manera, mantener esa moral. Y segundo, de repente llega la demonia, pues es como que sacerdotisa demoníaca, y le dice, hay que matar a estos cabrones que nos traicionaron. Dice, no, yo no mato a alguien por rezarle a otra persona, por arrodillarse. Yo mato al culpable, o sea,
él de todas maneras sigue teniendo y sigue queriendo obligar a la Mano a hacer lo que su moral le indica, ¿no? A pesar de que se está influenciando por todas estas oscuridad, pero en ese sentido te deja claro Jason Aaron que está pues con el suelo moviéndosele debajo de las pies por haber visto a su esposa, por tener ese rayo de luz ahora que es su esposa, ¿no? Y que lo tiene impactado. Entonces, bueno, por eso te digo, no es tanto que no le importe su familia, no es tanto que no quiera ser un buen padre, es que el daño que tiene este personaje y me encanta cómo está planteado, pues no le permiten hacer todo lo que a él le gustaría, no le permiten hacer todo lo cercano, y te vuelvo a repetir, o sea, no le fallaron una o dos veces, ya cuando ya se estaba sintiendo contento, cuando se descuida y le comienza a querer alejar de ese mundo de violencia, tómala, matan a su mejor amigo, le dan una golpiza a su mejor amigo y lo matan, ¿no? Él es el único que se da cuenta de eso, él es el único que decide hacer algo con... Entonces, pues claro que se va a la guerra. Y Punisher que conozco hubiera matado a la Mano a la primera oportunidad. No, mira, el Punisher, a ver, el Punisher que más intentó, ocasiones, el Punisher y además lo intentó, justamente. El Punisher que más me ha gustado a mí, el que más ocasiones me ha gustado, justamente, te vuelvo a repetir, a lo mejor ahí estamos en desacuerdo, porque no necesariamente es el de Mike Baron, sí, es un poquito el de Garth Ennis, hasta eso, más o menos, en cuanto a tono, pero sí, me gusta, por ejemplo, la etapa en que Greg Rucka lo escribió, en la cual también se ve que es un tipo completamente dañado, y ahí el chiste es que es una mujer policía a la cual también le matan a su familia, ¿no? Y entonces la mujer policía no está tan fregada como él, no está tan mal, pero sí es cuando logra tener esa conexión. Frank, esa etapa me gusta mucho, pero es planteado así, de esa manera, entonces a mí te digo, al contrario, se me hizo una versión que me gustó mucho, que aunque sí lo reelabora, aunque sí lo reinterpreta, me hizo todavía más sentido de por qué un cuate así, porque cuántas personas no han perdido su familia y no se lanzan a dispararle a todos. Me deja más claro por qué decide como tal, estar en esta guerra y estar asesinando y estar matando. Y sí, es lo que retonea, o sea, que ya venía dañado desde antes, esa es la idea. Claro. Pero ¿Sí? ese es el detonante todavía. Sí le quita un poco de importancia porque dice, Claro. bueno, el personaje ya venía haciendo estas cosas desde antes y sí tenía problemas psicológicos. A mí, yo lo justifico porque, bueno, Punisher está en un contexto en el cual lo están manipulando, ¿sí? Y queda claro justamente a partir de que te presentan lo dañado emocionalmente que está, y como una persona dañada emocionalmente puede ser manipulable. Y entonces, pues ahí me gusta mucho cómo aparte en esta historia, como en muchas, y eso es algo que me faltan de muchas de Punisher, te ponen la violencia como algo que sí, por mí me impacta, a mí me afecta, y te lo ponen como algo que no es para nada bonito, ni es, te aumentan ese daño emocional, y además te lo ponen en el contexto de que de repente todo cambia cuando ve de frente a su esposa, ¿no? Y donde le remueven todo lo que trae de adentro, y aparte está siendo manipulado, ¿no? Tan es así que él mismo se da cuenta. La Mano también, o sea, claro, pero pero dando poder, ¿qué pasa? Y lo está aprovechando. ¿Y qué pasa? Llega, por eso hay un momento en el cual él hasta intenta escaparse de la Mano, que yo no veo un personaje inepto, y logra escaparse de la Mano cuando quiere. Logra pelearse contra los superhéroes, logra vencer a Ares. Bueno, logra, Pedro, no, es que Jason Aaron nos hace patente. Bueno, déjame terminar. Que todos estos logros que mencionas son por los poderes de la bestia, no por las habilidades de Punisher. Porque Ares le había ganado, Daredevil le ganó hasta que sacó los superpoderes. Exactamente. O sea, sin los poderes de la bestia, este Punisher no hubiera podido con ninguno de sus a ver. Mira, primero que nada, como estoy diciendo, Punisher le quitaron la motivación, le bajaron 2 grados de inteligencia. Como estoy viendo, la idea principal es que
Punisher con la mano es que está siguiendo, superficialmente está siguiendo su misión, ahora tiene otra, como dicen en entrevistas, ahora tiene otra arma, la mano es otra pistola de las que él tiene para hacer sus planes así de repente, pero siempre, como te digo, siempre están pasando, no sé cómo explicarlo. Lo que veo es que creo que le negaron el final de un héroe a Punisher, porque si vamos a sacar el personaje, nunca ha sido un héroe tampoco. Nunca ha sido un héroe. Bueno, pero un momento de gloria, así un momento de gloria al final. Y que no haya, no sé, con un twist al final que él haya exterminado a la mano, algo así al final, ya los utilizó, ya los destrozó todo eso, y que todo fue conforme al plan que tuvo desde el principio. Aquí todo le estás saliendo de chiripola así de repente. Se está llegando a dejar por todas las consecuencias. Le doy el punto a cierta parte de Pedro que no está tontado, pero sí está más. Ya tú, Chucho Superestrella. Como estoy diciendo ahorita, que en este momento como que está más vulnerable emocionalmente, o sea, como está en paz, no está, como cuando te dice que Batman no es Batman cuando está feliz, pues ciertamente ahorita Punisher como no evaluaba su propia vida, o sea, podía ser más aventado porque no había nadie que lo estaba esperando en hasta casa. ahorita nadie me ha explicado por qué Punisher usa una espada en esta serie. A ver, porque es una mamada, la verdad. De repente era para que estuviera con la espada y hubiera sacado la pistola estilo. Mira, a ver, yo lo justifico, yo lo justifico porque te digo, tiene una confusión emocional durísima. No, y está siendo manipulado por esta mujer también, por esta sacerdotisa demoníaca, etcétera. Se volvió a caer. Creo que hay un subtexto muy importante aquí en este cómic con el objetivo de decirles algo, de mandarles un mensaje a la gente que se ha malapropiado del símbolo de Punisher, ¿sí? Exacto. Y creo que ese mensaje deben de dejar de admirar a este personaje porque este personaje es inepto. Este personaje no es admirable ni por ninguna de las características que ustedes mismos lo alaban, ¿no? Ustedes lo alaban porque es un asesino muy eficiente. Miren aquí, solo es eficiente porque le están dando poderes, ¿no? Solo es un loco realmente, pero le están dando poderes y le están dando poderes de un dios y entonces gracias a eso está pudiendo hacer las cosas que puede hacer, ¿no? También ustedes lo admiran porque su misión es inalterable. Su misión es, ustedes lo admiran porque él es criminal, va contra ti, no hay vuelta de hoja, simplemente, y esa es una cosa que es admirable para los grupos extremistas. Para los grupos extremistas, un personaje cuyas visiones no son flexibles, no tiene ningún tipo de flexibilidad, pues los atrae. Entonces, ¿qué es lo primero que hace aquí Jason Aaron? Eliminar esa rigidez en la misión de Punisher, ¿no? Y hacer que esa misión flaquee. No la elimina, pero bueno. Para que esa misión flaquee y ponerlo a prueba de maneras en las cuales estos grupos, que nunca van a leer este cómic, estos grupos, eso es lo chistoso, güey. O sea, todos estos grupos y estas personas que se apropian del símbolo, no son los que van a leer este cómic, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, escriben este mensaje ahí para que estas personas se den cuenta de que este Punisher, pues simplemente no tiene esas características inquebrantables que ellos pensaban. Simplemente, mira, lo ponemos en esta situación y toda su misión se quebranta. Toda su misión desaparece en esta situación en la que lo estamos poniendo, ¿no? En donde lo estamos poniendo a prueba, ¿no? Entonces, lo que está haciendo Jason Aaron aquí es tomar a Punisher, tomar las características que estas personas admiran de Punisher y destrozar esas características para que lo dejen de admirar. Y lo chistoso es que estas personas no van a leer ese cómic. Ahora, en mi opinión, más que destrozar esas características de Punisher, simplemente a esa parte le pone un elemento más realista, o sea, alguien que se decide matar a los demás, no, creo que estaríamos de acuerdo, no es para nada admirable. Alguien que decide hacer algo como lo que hace Punisher no lo es, y me gusta cómo
efectivamente, toda la cuestión de cómo afecta a alguien la violencia, cómo puede afectar a alguien la violencia y cómo lo puede transformar en una persona violenta y cómo ese proceso no es para nada bonito, ni bueno, ni algo a lo cual se debe de aspirar, lo deja clarísimo esta historia. Pues la historia es muy buena, está muy entretenida, muy fácil de leer, el arte está muy bueno. Exacto. El arte es muy bueno, o sea, queda perfecto en un trade, bueno, 2 trades ahí que es una historia que se va moviendo rápido y que si eres 12 números es un trade tal cual como ajá. Prácticamente, si quisiera, la pudo haber alargado más en diversas situaciones así, pero ya va el chile al punto, quiere contar una historia, la está contando perfectamente. Se ve que tenía un principio y un final para Punisher, lo tenía bien planteado. Pues lo que quería hacer. Es lo tal que vez quería como dice hacer. Mario a veces. Pues que obviamente es una respuesta de todo lo que estaba pasando en el mundo real y también. Yo creo que lo que nos está causando más ruido es que ya tenemos ideas preconcebidas de Punisher. Si no hubiéramos sabido, a mucha diferencia, pegándola al caballo muerto, es el mismo caso de Star Wars, de que todas las películas son buenas en cierto punto, pero con conocimiento previo al anterior, luego se están cayendo, se caen horriblemente. Bueno, obviamente, creo que ya estoy estirando mucho la liga porque obviamente una está construida sobre la otra. Yo creo que lo único yo lo que estoy diciendo que el cómic sí es buenísimo, el arte está espectacular, la historia está súper bien contada. Yo creo que como hace mucho, separando mucho lo de afuera, lo que nos está haciendo que si no sabes absolutamente nada del mundo y estás siguiendo a Punisher, a fuerzas te va a hacer ruido, te va a hacer un tremendo ruido y es muy difícil para nosotros, especialmente que llevamos cómics, es desprendernos de ciertas ideas porque no, o sea, de que me está sacando un Dragon Ball totalmente nuevo que se están yendo al espacio y no están haciendo... ¿GT? ¿No te gustó GT? No, a nadie le gustó GT. No estuvo tan mal. No estuvo tan mal. Nomás a los que no les gusta Dragon Ball dice que no está tan mal. Bueno, es que es totalmente distinto. Esa es la idea, o sea, que es un personaje distinto, como decía aquí, o sea, cambió bastante. Uh-huh. Y quién sabe cómo salga Punisher ahora que va a salir en Born Again, que además no sé qué tiene que ver Punisher en Born Again realmente. Si es que realmente van a hacer la historia de Born Again en... quién hace. Yo la verdad ya no espero mucho. Nada, exactamente, ya no espero mucho de la serie de Disney. Cosa que sacan, ya. digo, no mames, qué carajo van a hacer. Sí, no. Oigan, yo en esta de Secret Invasion, ya de plano, los 3 últimos capítulos de Wikipedia. Porque dije... A mí me divirtió, pero pues no, pero pues no. Hasta ahí. Es una serie de televisión, güey, eso es todo. Una serie el presupuesto está muy bajo, se nota. Una serie de televisión y pues... X. A mí no me molesta el presupuesto bajo, lo que me molesta es que no me generó nada, cabrón. Al yo decir que es una serie de televisión, lo que quiero decir es que no tiene nada que ver con cómics y está hecha con cómo se hacen las series de televisión. O sea, tiene más que ver con CSI que con una serie con la serie de cómics de Secret Invasion, güey. No me acuerdo es una serie de televisión, güey. No me acuerdo de Agents of S.H.I.E.L.D. o de Inhumanos que tiene esa mentalidad. Bueno, esa es la otra. Sí, es algo tiene que suceder y parece que ahorita está llegando a un punto en que todo esto está quebrando por la sobreoferta de series, de historias y demás. Esperemos que poco a poco vayan a ir cambiando o mejorando. Sí. En este pero sí, lo corporativo sobre las historias, híjole, les da en toda la madre, güey. Ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Pues pero bueno, ha sido una pelea eterna. Por lo menos en este caso, que es lo que puedo decir, güey, por lo menos en este caso, pues la historia está entretenida de leer, güey, al menos, güey, o sea, el valor de entretenimiento lo tiene definitivamente, güey, o sea, está divertida, güey, te mantiene leyéndolo, ¿no? Independientemente. A mí me gustó, independientemente de todo eso que dices. Sí. Pues bueno, jóvenes, y somos... Pedro Haas. Tao Darte. ¿Jesús Morales?
y Mario Padilla. Y ya sabes, escúchenos en iTunes. Ya estamos en iTunes, Pedro. Donde quiera que nos vea. Por algo quiso decir Pedro por ahí, pero pues no se oyó muy bien. Pero pues bueno, pues ya sabe, escúchenos en cualquier agregador los encuentres. En PC, ahí estamos, ya estamos hasta en Amazon, estamos en Spotify. ¿Dónde me llegó el otro día? También estamos en Audible, si quieren Audible, también estamos en Audible. Cualquier agregador de podcast, ahí está el Tribunal de los Supergüeyes. Y pues bueno, ya saben, nuestro Patreon, échele una monedita. Gracias a Marcos. Coopere para la conexión de Pedro. Así es, Marcos acaba de entrarle para ser nuestro Patreon. Eric Dávila también, ya le entró con 3 varitos. Muchas gracias a Eric Dávila. Ya alcanza para las chelas. Ya nos invitó ahí una chelita para mi amigo Tavo. Muchas gracias, Eric. Te mando un abrazo. Y pues bueno, muchas gracias por escuchar. Disfrútenos con leche.